Quiero, hermanos, empezar nada más con un muy ligero resumen del último año, muy rápido. Hemos estado aprendiendo todos estos meses muchas cosas y muchas cosas importantes y quizás hasta pesadas a veces. Pero si se acuerdan, al principio de la pandemia estuvimos hablando de que Dios tiene un plan para nosotros, de que Él ha preparado un lugar para cada uno de nosotros y queremos hablar de esto. Hemos estado hablando de esto porque es importante entender la transición en la que nos encontramos. Estuvimos hablando de que estamos en un cambio de era. Si se acuerdan, los que estaban en aquel entonces, es un cambio de era y nosotros tenemos que ir transicionando conforme el Señor va transicionando también los tiempos en los que vivimos. Yo sé que suena como muy apocalíptico, suena ¿verdad? Como muy Hollywood y la guerra de los mundos y todo este tipo de cosas, pero es verdad, el Señor cambia los tiempos y usted y yo hemos nacido para este tiempo específico. Usted y yo, el Señor nos ha creado específicamente para este tiempo en el que nos encontramos. Entonces estuvimos hablando de esto. También fui muy enfático en la parte de que necesitamos estar más cerca de Dios, aún más cerca o agarrarnos de Dios como nunca antes. Y justamente creo que fue la frase que usé, acercarnos a Dios como nunca antes. Y yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes pueden decir que lo han hecho? ¿Cuántos pueden decir, yo estoy hoy más cerca de Dios que hace un año? Y es muy importante contestarse esta pregunta porque hay dos grupos de personas, o inclusive de cristianos, pudiéramos decir, los que avanzan en el tiempo con el Señor, los que entienden los tiempos y los que se quedan. Y voy a poner un ejemplo como para que usted diga que es de estar hablando del pastor. Hace un poco más de 2000 años, el Mesías vino a la tierra. Y los judíos estaban por años, por mucho tiempo, esperando el Mesías. Por fin llega Jesús, nace el Salvador de la tierra, y un grupo de judíos no creyeron que ese bebé, ese Jesús, era el Mesías. Otro grupo sí creyó en el Mesías y dijeron, sí, reconocemos que este es el Mesías. Y entonces los que creyeron que ese era el Mesías avanzaron en el tiempo, en los tiempos que Dios tenía para la tierra. Los que creyeron en el Mesías fueron los que llevaron el evangelio al resto del mundo. Y los que no, hoy en día están ahí los judíos todavía esperando al Mesías. Entonces, es un ejemplo nada más, pero aplica muy bien a este tiempo en el que estamos viviendo. Y yo creo, hermanos, que nosotros los de la Iglesia del Rey debemos ser los que avanzamos, los que entendemos y los que a partir de unos cuantos siglos podamos decir, alguien pueda decir, los de la Iglesia del Rey entendieron y avanzaron. Estuvimos hablando de eso y este año hemos estado hablando también acerca de cambio de mente, hemos estado hablando acerca de identidad y ahora estamos hablando del poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios esta mañana? ¿Cuántos están listos para el mensaje? Muy bien. Ahora, no podemos ir a ningún lado, no podemos cambiar nuestra mente y no podemos saber quiénes somos sin la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Muchas veces hemos dicho, se ha dicho cualquier cantidad de veces que la Biblia es un manual, pero también podemos compararlo con un mapa. La Biblia es un manual y es un mapa, son las dos cosas juntas. Como pastor, hermanos, yo quiero ayudarles a que nosotros juntos como congregación nos metamos en la palabra de Dios. Y está bien si usted lee la Biblia, está bien si usted, ¿verdad?, ahí en su tiempo personal, pero como cuerpo también necesitamos estar emocionados por la palabra de Dios. Y entonces poder experimentar el cambio, poder llegar a ese lugar especial
y definitivamente saber quiénes somos. Definitivamente entender el llamado de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de verdad usted puede decir, la palabra de Dios ha cambiado mi vida? Desde el momento que yo acepté a Jesús en mi corazón y he leído la palabra de Dios, definitivamente ha cambiado mi vida. Yo ahora soy diferente, ahora ya no pienso como antes. Y tal vez usted dice, cambié 1.1%, pero ya cambió. Tal vez usted dice, cambié 5%, pero ya cambió. Entonces, hermanos, este es el poder de la palabra de Dios en nosotros. No importa lo que hayamos cambiado, hemos cambiado. Quizás algunos digan, pastor, más bien tengo más preguntas acerca de Dios. Quizás algunos digan, yo creí que entendía, pero ahora yo no sé ni de qué se trata la vida. ¿Cuántos más bien les surgen preguntas cuando leen la Biblia? Gloria a Dios por eso. No se sienta mal, no sienta como que ahora es un poco más tonto que antes. No. Más bien son buenas noticias, porque quiere decir que usted está de verdad leyendo la palabra de Dios. Ahora, dígale a la persona que está a la par suyo, usted necesita la palabra de Dios. Diga, yo necesito la palabra de Dios. Ahora digámonos a todos, necesitamos la palabra de Dios. Muy bien, ahora no podemos hablar de que necesitamos la palabra de Dios sin la palabra de Dios, así que vamos a irnos a Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 3. Quizás algunos se sepan este pasaje de memoria, lo hayan leído alguna vez, lo hayan escuchado en algún momento, y hoy vamos a hacerlo una vez más. Hebreos 4, 12, 13. Y dice así, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13 dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿A cuántos les da miedo este pasaje? Nos debe dar miedo porque habla de espadas, habla de espada, habla también que penetra hasta la médula. ¿Cuántos han sido penetrados hasta la médula por una espada? ¿Cuántos se han cortado un dedo con el cuchillo cortando tomate? ¿O cuántos se han cortado con el rallador mientras están rallando la zanahoria o cualquier cosa? ¿Verdad? ¿Y a cuántos les duele? Yo sé que es una cortadilla ahí, ¿verdad? Pero de vez en cuando nos duele, y más al rato, ¿verdad? Pero dice este pasaje que la palabra de Dios penetra hasta la médula. Habla de cortar. También habla, y en esta parte quizás nos debe dar un poco más de miedo. Dice que hay que rendir cuentas. Dice que todo está descubierto y expuesto a Dios, a quien rendimos cuentas. ¿Cuántos prefieren la espada hasta la médula que rendirle cuentas a Dios? Ahora, entendiendo que necesitamos la Biblia, ahora todos dijimos, yo necesito la Biblia, y señalamos al hermano y le dijimos, usted necesita la Biblia, y todos necesitamos la Biblia, y vosotros necesitáis la Biblia, ¿verdad? Y entonces, entendiendo esta verdad, vamos a hacer algo, y vamos a leer primero el versículo 13, y después vamos a leer el versículo 12 otra vez. Y dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios.
Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y vamos a parar ahí y nos vamos a poner a pensar un momento en que, ok, todo está expuesto a los ojos de Dios. Todo está expuesto a los ojos de Dios. Descubierto a aquel que hay que rendir cuentas y ninguna cosa creada escapa a la vista. ¿Cuántos podemos pensar en esto y decir, ¿y ahora qué hacemos? Estamos figurativamente, o quizás hasta literalmente, desnudos delante de Dios. ¿Y cuántos podemos decir, ¿y ahora qué? Y el versículo 12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesitamos la palabra de Dios. Estamos ahí expuestos delante de Dios, nada se le escapa. ¿Y qué hacemos? Necesitamos la palabra de Dios. ¿Cómo podemos contestarle a Dios? ¿Cómo podemos defendernos delante de Dios? Necesitamos la palabra de Dios. Porque de esta forma, entonces, y vamos a saltar a 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces aquí está la respuesta. ¿Qué hacemos delante de Dios? Que Él todo lo ve, que Él todo lo juzga, que nada se le escapa. Toda escritura es inspirada por Dios. Hermanos, ¿cuántos pueden dar gloria al Señor? Porque Él no solamente nos dice, tienen que hacer esto, sino que nos deja el manual de cómo hacerlo. Dios no solamente le plació decirnos, ustedes están mal, ustedes necesitan cambiar, ustedes ahora están en una naturaleza pecaminosa, algún día van a ver a Dios, a Jesús, perdón, y después nosotros, ¿y ahora qué? Dios, ¿qué hacemos? Pero Dios no solamente hace eso, sino que nos deja el manual, nos deja el mapa para saber cómo hacerlo y cómo llegar. Y de esta forma, hermanos, una vez más podemos decir, claro que necesitamos la palabra de Dios. Claro que la necesitamos. Necesitamos la enseñanza, necesitamos la reprensión, necesitamos la corrección y la instrucción para estar capacitados enteramente para toda buena obra. Hemos nacido en un mundo malo y naturalmente, por nuestra naturaleza pecaminosa, lo que aprendemos es lo malo. ¿Cuántos de aquí nacieron y fueron criados en el cielo? Y hoy usted tiene alas y un arpa. Todos nacimos aquí en la tierra, en esta tierra que se corrompió desde casi el principio, cuando Adán y Eva pecaron y perdónenme la expresión, pero quiero decirlo así, se pasearon en el mundo. Yo no sé si será así, pero mi percepción es que Adán y Eva viven en lo más lejano del cielo, para que no les vayan a apedrear la casa. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar al cielo e ir a apedrearle la casa a Adán y a Eva por lo que hicieron? Porque se pasearon en nosotros. Y entonces yo creo que la dirección de la casa de ellos es top secret, ¿verdad? Es secreta, ¿no? Nadie sabe dónde viven. Porque ellos no quieren levantarse una mañana y encontrarse su casa toda llena de huevos. Pero como sea,
necesitamos esta instrucción porque hemos nacido en un mundo malo y naturalmente nosotros hemos aprendido eso. Y necesitamos saber cuál es el camino para regresar a Dios, para regresar al original. Por eso es que Dios nos deja su palabra, para volver al original, para volver a lo original. Ahora, esta realidad de que aquí encontramos todo lo que necesitamos para conocer a Dios y para volver a Dios, junto con la preciosa y poderosa realidad de que Jesús nos redimió. Uy, hermano, yo le cuento un cuento, porque entonces ahora sí podemos ser salvos. Ahora sí podemos decir, somos salvos. Qué salvada con Dios, porque ¿qué hubiéramos hecho solamente con el libro? ¿Qué hacemos con todas estas instrucciones si no hay un camino para aplicar estas instrucciones? Pero Jesús viene y se entrega y da su vida por amor a nosotros, para que lo que dice el manual, para lo que dice el libro, podamos experimentarlo en el camino que Dios crea a través de Jesús, para regresar a Dios, para regresar al original. Entonces necesitamos la enseñanza de cómo vivir, la enseñanza de cómo responder, la enseñanza de cómo pensar, cómo hacer las cosas. Porque, hermanos, la realidad es que en este mundo imperfecto, cuando vamos creciendo, cuando nacemos y vamos creciendo, la verdad es que no sabemos nada del original, no sabemos nada de Dios. Puede ser que crezcamos o nacemos en una familia cristiana y nos hablen de Dios, pero últimamente es una relación personal, una experiencia personal que yo necesito conocer a Dios. Y por eso está la palabra de Dios, pero necesitamos esta enseñanza. Es como cuando vamos a otro país y ese otro país obviamente tiene costumbres diferentes a las de nosotros. Y bueno, hay que aprenderlas. No sé cuántos han logrado salir del país, pero cuando uno sale del país se encuentra con tradiciones diferentes a las de uno, ¿verdad? O igual cuando un extranjero viene a Costa Rica. Y hay que aprender. Necesitamos aprender cómo se vive la cultura del reino de Dios. Y aquí está, ¿verdad? Si a mí me hubieran preguntado cómo le ponemos al libro, yo le hubiera puesto la cultura del reino de Dios. Porque aquí está todo. Aquí está cómo se vive la cultura del reino de Dios. Necesitamos aprender, porque la única cultura que conocemos es la de esta tierra, la cultura pecaminosa. Esa es la que conocemos. De hecho, con esa cultura es con la que nacemos. Entonces, cuando Jesús entra a nuestro corazón, lo que hay que hacer es irnos a vivir a la cultura del reino de Dios. Jesús en mi corazón, igual vivir la cultura del reino de Dios. Ahora, yo sé que es más fácil decir, ¿verdad? Poder decir, yo voy a aprender a vivir X cultura porque vivo en ese país. Obviamente sería más fácil. ¿Verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Obviamente es más fácil, ¿verdad? Si nos vamos a vivir a Holanda, es más fácil aprender las culturas holandesas. La verdad es que sería muy difícil para nosotros empezar a practicar la cultura holandesa aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y usted iza una bandera holandesa en frente de su casa. Usted va a hacer el ridículo del barrio, ¿verdad? Este creció aquí, yo lo vi todo mocoso, ¿verdad? En la calle y con las candelas de los mocos corriendo en la calle cuando era un chiquillo, y ahora con una bandera holandesa, ¿qué se cree, verdad? Entonces es más fácil cuando estamos ahí. Y hermanos, para nosotros los hijos de Dios, la verdad es que se nos pone muy difícil
porque tenemos que vivir la cultura del reino de Dios dentro de la cultura pecaminosa. Qué difícil. ¿Por qué, Señor? Y no vamos a responder a eso, pero qué difícil es eso. Pero hermanos, para eso está la palabra de Dios, donde nos enseña cuál es la cultura del reino. Para eso está la iglesia local. En otros países, cuando ya hay muchas personas de otra nación, forman una colonia y les dicen una colonia tal. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una colonia tica, donde hay más ticos es en Nueva Jersey, y hay una colonia tica. Entonces yo me imagino que la colonia tica ya de vez en cuando se reúne y hacen pinto, porque les hace falta el pinto. Quizás alguno tuvo la suerte de venir a Costa Rica y regresar y se llevó un galón de salsa Lizano. Y entonces comen pinto con Lizano. Alguien por allá tenía guardado un poco de leche pinito y entonces hizo cajetas de leche pinito. ¿A cuántos les gustan las cajetas de leche pinito? Y alguien por ahí tiene un tan guardado y entonces toman tan. Y entonces, hermanos, nosotros somos la colonia del reino de Dios que se reúne en un local como el cuerpo de Cristo a hablar, a aprender acerca de nuestra cultura, la cultura del reino de Dios, donde nos animamos unos a otros, donde quizás hay algún problema, quizás en esas colonias alguien tiene algún problema de inmigración, y otro que ya experimentó eso le dice, le aconseja y le dice, haga esto y esto, si quiere le doy el número de este otro abogado, lo que sea. Igualmente nosotros, hermanos, somos la colonia del reino de Dios aquí en la cultura pecaminosa. Y una vez más, por eso tenemos la palabra de Dios y nos reunimos a hablar acerca de la palabra de Dios. Y para eso es la iglesia, para poder fomentar ese momento. Necesitamos la reprensión. Necesitamos que nos digan que lo que estamos haciendo está mal. Necesitamos escucharlo. Y es la palabra de Dios la que se encarga de hacerlo. Muchas veces a través del pastor o del líder, o alguien más, pero es la palabra de Dios la que nos dice qué es lo que estamos haciendo mal. La palabra de Dios nos señala lo que estamos haciendo mal. Necesitamos ver qué es eso que estamos haciendo mal. Entonces, es como una gran flecha, ¿verdad? Que viene y nos señala, esto es lo que estás haciendo mal. Necesitamos ver el error. Y aquí es donde la palabra de Dios nos reprende. Ahora, yo sé que a nadie le gusta que le digan que lo que está haciendo está mal, ¿verdad? O cuántos Filipenses 4:4 cuando les dicen estás haciendo mal esto. No, más bien hay que buscar un pasaje para ver cómo describimos ese sentimiento. Y quizás por eso el cristianismo y la misma palabra de Dios no son tan populares. Pero ¿de qué otra forma vamos a aprender? No podemos pretender cambiar a la cultura del reino de Dios cuando solamente estamos en la cultura pecaminosa. Ahí no hay nadie que nos diga que lo que estamos haciendo está mal. Nadie nos está señalando, nadie nos está reprendiendo. Pero la palabra de Dios nos ayuda a cambiar. Necesitamos la corrección de eso que estamos haciendo mal. La palabra de Dios nos dice, no lo estás haciendo bien y debes hacerlo diferente. Y esta es la corrección, un cambio de rumbo, una información de que lo que no estamos haciendo tiene que ser diferente. Un porqué de por qué no se hace de esa forma
¿Y por qué se hace de esta otra forma? Información. Y necesitamos la instrucción. Y la instrucción, hermanos, es donde definitivamente la palabra de Dios, sumamente claro, nos habla casi que paso a paso de cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que hacer las cosas. La forma correcta de vivir, la forma correcta de hablar, la forma correcta de pensar, la forma correcta de todas las cosas. Todos necesitamos cada uno de estos aspectos. Esto describe nuestra vida diaria. Todos tenemos que vivir esto todos los días. Es un proceso de crecimiento, es un proceso de aprendizaje y de madurez. Lo necesitamos. Es como cuando íbamos a la escuela y habían días en los que no teníamos ganas de aprender. ¿Cuántos tenían esos días? Llegaban a la escuela y decía, yo hoy estoy cansado, y eran los días en los que usted se portaba mal, ¿verdad? Estoy cansado, no quiero poner atención a la maestra, ¿verdad? Y usted solo está pensando en jugar. Yo tenía un tarrito que era un tajador, y obviamente tenía una tapa, ¿verdad? Cuando le quita la tapa, tiene el tajador pegado a la tapa. Entonces, cuando yo estaba en la escuela, yo tenía como 9 o 10 años, y yo jugaba que yo tenía una radio. Y entonces la tapita del tajador, con el tajador pegado, yo jugaba que esa era la antena parabólica donde transmitía las ondas de mi radio. Y entonces yo, ¿verdad? En esos días que no quería aprender, yo jugaba del radio. Yo estaba ahí sentado en mi pupitre jugando del radio, imaginándome y poniendo canciones y con la antena parabólica. Entonces hay días en los que uno dice, yo hoy no quiero aprender, que estoy cansado, vine porque mi mamá me vino a dejar al portón de la escuela. ¿Qué voy a hacer, verdad? Pero hermanos, eso no quiere decir que no se enseñó ese día, que no se enseña en la escuela. La maestra ahí estaba enseñando. No quiere decir que la maestra era mala, era que yo jugaba de radio, ¿verdad? Se enseñó. Y es igualmente nosotros, hermanos. Simplemente porque haya un día que usted no quiera leer, que haya un día que usted dice, voy a leer, pero mientras usted está leyendo, está pensando en la radio del pastor, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, perdón. O pensando en cualquier otra cosa, no quiere decir que la palabra de Dios no nos esté enseñando, no nos esté corrigiendo, no nos esté confrontando. Y quiero decir algo muy importante que el Señor me habló en el primer culto. Y es que en la cultura pecaminosa hemos aprendido que cuando alguien nos confronta, cuando alguien nos regaña, usualmente es para hacernos más pequeños, para degradarnos, para hacernos sentir mal. Entonces, cuando estamos leyendo la Biblia y nos está confrontando y nos está regañando, o yo, ¿verdad? Como pastor estoy aquí, estoy predicando, y usted dice, ese pastor ¿verdad? Cómo me tira constantemente, ¿verdad? A algunos les aconsejo traer casco, ¿verdad? El otro domingo poder traer casco si quiere para que no le pegue tan duro. Y usted dice, qué mal me siento. Estamos acostumbrados a que cuando algo nos confronta, cuando alguien nos critica, es usualmente para degradarnos. Entonces, cuando estamos en la palabra y nos confronta y nos regaña y nos corrige y nos señala el error, estamos pensando que Dios quiere degradarnos. Pero hermanos, el corazón de Dios para cada uno de nosotros está lleno de amor. Y como vimos al principio, el Señor ha preparado un lugar, ha preparado un camino. El Señor tiene, nuestro Padre Celestial preparó un gran propósito para cada uno de nosotros. Que para estar nosotros listos para eso, necesitamos pasar por el camino de la palabra de Dios.
para crecer, para mejorar. Cada regaño de la palabra de Dios que consideremos nosotros un regaño para nosotros de forma personal, es porque Dios nos está llevando a un nuevo nivel. No percibamos la palabra de Dios como eso que de ahí sí, yo soy ese pecador y de ahí, ¿para qué entonces? Sino que no, Dios quiere que yo suba de nivel, porque lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros es así de importante. Voy a decirlo al revés. Nosotros somos así de importantes para lo que Dios preparó para nosotros. Pero necesitamos prepararnos, porque nacimos en un mundo malo. Tenemos que ir aprendiendo a través de la palabra de Dios para recibir lo que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces, de una forma sencilla, todo esto que he dicho es la importancia de la palabra de Dios. Recordemos que el camino del cristiano es volver al original. La Biblia es el manual de cómo hacerlo y el mapa de cómo llegar. Ahora, hay otro 50% de todo esto que he estado diciendo, y lo encontramos en Santiago 1:22. Santiago es de esos con los que hay que ponerse casco cuando leemos. Y dice así Santiago, y nos da bien duro: si trae su casco, póngaselo. Si tiene chaleco antibalas, póngaselo también. Y nos dice Santiago: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Y aquí viene la pedrada: llévenla a la práctica. Yo puse en mis notas: no hay necesidad de explicar el pasaje. Y yo creo que no hay necesidad, se entiende muy bien. Pero no me voy a aguantar y voy a dar unos cuantos comentarios. Aquí Santiago nos está diciendo: no jueguen de vivos con solo escuchar la palabra de Dios. No se crean la gran cosa con solo escuchar la palabra de Dios. En Tico diría: no se crean la gran cosa con solo escuchar la palabra de Dios. No sean tontos. Llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. No se contenten con solo escuchar la palabra de Dios. Llevémosla a la práctica. Podemos sabernos muchos versículos, ¿verdad? Ya nos aprendimos Filipenses 4:4 que el pastor Ronald nos enseñó la semana pasada. Quizás sepamos Juan 3:16 o muy eufóricos: ¡hey! Me sé Génesis 1:1. Pero hermanos, nuestro estilo de vida, nuestro estilo de pensamiento, nuestras reacciones deben de reflejar estos versículos que me sé de memoria, o en general lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es así como funciona. Lo que voy aprendiendo, voy llevándolo a la práctica. Díganlo conmigo: lo que voy aprendiendo, voy llevándolo a la práctica. Otra vez: lo que voy aprendiendo, voy llevándolo a la práctica. Una vez más: lo que voy aprendiendo, voy llevándolo a la práctica. Esta es la fórmula para no caer en un engaño a nosotros mismos. Y quiero terminar con esta última frase. Dice: la única diferencia entre la Biblia y la escuela es que el 100% de lo que dice la Biblia sí se aplica para la vida. ¿Cuántos hemos discutido con la maestra de física mate o de biología? Es que lo que usted me enseña no me sirve para la vida.
¿Cierto o no, Sofi? Y discutimos con la maestra. Pero hermanos, con Dios no podemos discutir. Porque el 100% de lo que nos enseña la palabra de Dios sí nos sirve para la vida. El 100%. Hasta las genealogías. Si usted no se salta las genealogías, léalas la próxima vez. El 100%. La única diferencia entre la Biblia y la escuela es que el 100% de la Biblia sí se aplica para la vida. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, ver cómo tu palabra realmente nos ayuda y que la necesitamos. Necesitamos tu palabra. Necesitamos tu palabra. Oh Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Dios, de poder ver cuánto necesitamos la palabra de Dios. Lo mucho que la necesitamos. Es cierto, Señor, muchas veces nos equivocamos. Pero que nuestra primera reacción a eso, Señor, sea volver, irnos, regresar al manual para saber cómo es que se hace. Ayúdanos, Señor, a admitir que estamos perdidos e ir y sacar el mapa y ver, Señor, a qué dirección debemos dirigirnos. Ayúdanos, Señor, que esta mañana, que esta semana, Señor, podamos crecer en el amor a tu palabra. Que nos volvamos adictos a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor por su palabra. Él siempre quiere lo mejor para nosotros y es en su palabra donde encontramos esa dirección, ese mapa, ese manual para que podamos llegar a donde Él quiere que llegamos, a ese lugar que Él ha preparado para nosotros. Le animo, hermano, una vez más a que usted se alimente de la palabra de Dios, se llene del Espíritu Santo y se motive a llegar a ese lugar. Agradecemos mucho también sus donaciones. Al final aparece la información. Que Dios le bendiga y le prospere en gran manera.